Ya María Pilar nos hacía la presentación, los conflictos emocionales más frecuentes en tiempos de transición y formas de resolución. Lo que vamos aquí a intentar hacer un puente entre las diferentes propuestas y las diferentes aproximaciones investigativas que he tenido la posibilidad de conocer, no solamente por las investigaciones particulares que realizo dentro de mi actividad profesional como investigador en la Universidad de Magdalena, sino de otras publicaciones que se han desarrollado en diferentes lugares del mundo y que todos apuntan hacia una unidad conceptual y verídica que se evidencia lo que ocurre en las diferentes latitudes del mundo en cuanto a lo que trastornos psicológicos, psicosociales se refiere. Pero nuestra postura, lógicamente, por ser espírita, va a ser siempre un puente fundamental entre lo que propone el espiritismo y la realidad que hoy estamos viviendo. No es de extrañar que múltiples personas, espíritas o no, estemos padeciendo, quizá ya en estos momentos, algunos ya acostumbrados, otros con algunos disturbios apaciguados, otros en plenos disturbios psicológicos que se unen a algunos disturbios de tipo obsesivo. Entonces, todo eso en un engranaje que nos permita a nosotros identificar que el mundo definitivamente está en una época de transición. Recientemente, leyendo la obra de Manuel Filomeno de Miranda, se llama En el rumbo del mundo de regeneración, que es un libro fascinante, que se los recomiendo, y es el último libro de Manuel Filomeno de Miranda. Él nos pone en perspectiva cómo es ese recorrido espiritual de este mundo de regeneración que se aproxima, que es el final de los tiempos que fue anunciado ya por Jesús, que nosotros tenemos conocimiento de él. Y algo fascinante que a mí particularmente me llama la atención desde el punto de vista espírita, es que desde que el espiritismo nace, y precisamente nace, es dando respuesta o haciéndose realidad la promesa de Jesús, que enviaría un nuevo Consolador, y precisamente en los tiempos de transición. Múltiples profecías, principalmente las de Juan Evangelista, que se encierran en el Apocalipsis, que fue mal comprendido o entendido de una forma muy literal, nos presenta de que, y todas las evidencias apuntan de que este es un momento de transición, de que el mundo de regeneración se avecina. Y hoy sabemos, incluso desde la psicología del desarrollo, que todo proceso importante para el desarrollo del ser humano está caracterizado por una crisis particular. Por ejemplo, para hablar solamente del desarrollo ontogenético, desde el nacimiento y desde antes del nacimiento hasta la muerte, solamente por poner ese ciclo pequeño de la existencia humana. Porque nosotros creemos en la reencarnación y sabemos que la muerte no acaba al ser y que el nacimiento no es el inicio del ser. Pero solamente tomando esa base, porque es lo que la plantea en términos del desarrollo de la psicología, nosotros, ya muchos de las mujeres que están aquí presentes han tenido hijos y saben que el momento del parto genera un proceso de crisis, que todo el proceso de gestación está caracterizado por crisis, para algunas positivas, para algunos negativos, ¿verdad? Pero es una crisis particular que se considera un fenómeno importante para la existencia, claro que sí. No obstante, eso ya es una característica de una crisis marcada. En el momento del nacimiento, sea por cesárea, sea de forma natural, está caracterizado por una crisis. En el momento en que el niño empieza a caminar, empieza a caerse, y junto con las caídas que se dan, y los llantos que derrama, las lágrimas que derrama por los golpes que recibe del suelo, de los objetos, unido a eso está el llanto y el sufrimiento de las madres que ven a sus hijos caer, principalmente si son primerizas. Y así, cuando el niño está entrando, saliendo de la niñez para entrar a una época de la prepubertad, de la pubertad para la adolescencia, eso está caracterizado por crisis.
que los estudiosos del desarrollo hablan de crisis particulares para cada edad. Se habla de la crisis de los 40, se habla de la crisis de la ancianidad, se habla y conocemos de la crisis que hay en el momento de la muerte. Entonces, fijémonos que la misma naturaleza desde siempre nos está poniendo de manifiesto que para cada periodo transicional existe una crisis. Lo importante no es la crisis en sí, sino cómo nosotros estamos preparados para afrontarla, para llevarla de mejor forma. Entonces, esta introducción que hago es porque los espíritas ya sabíamos de antemano que el planeta se preparaba para un momento de transición. Las diferentes publicaciones de tipo mediúnica a través de Chico Xavier y Divaldo Pereira, pero principalmente Kardec, que también lo establece en las diferentes obras. Por ejemplo, en la Génesis hablan de la nueva generación, obras póstumas hablan de la nueva generación, incluso allí en obras póstumas. En el libro La Génesis también habla y ya estaban anunciando el espiritismo de Kardec, que para esta época de transición los suicidios se iban a incrementar. Y eso es una realidad que estamos viviendo. Hoy día son alarmantes las cifras de personas que deciden el suicidio como una forma de atenuar su sufrimiento. Entonces, los espíritas sabíamos. Sin embargo, no es de extrañar que a nosotros los espíritas también nos tocó de forma impactante, dura a veces, estos momentos de crisis. Pareciese que no estábamos preparados. Muchos no estamos preparados, aunque el espiritismo proporciona conocimientos fundamentales, información suficiente y práctica, evidencia. Nos permite una práctica fundamental en el bien y en el servicio para prepararnos. Entonces, antes de entrar hablar de lleno de estos conflictos emocionales que van a ser tratados, lógicamente, de una manera tangencial, porque no vamos a ahondar en ellos, pero sí anunciarlo, quiero primero recordar a dos autores, que es Breuer y Freud. Son padres del psicoanálisis, principalmente Sigmund Freud, que ellos escriben un libro que presenta dos puntos de vista diferentes para la psicoterapia, para la histeria, ¿verdad? Un estudio de la histeria. Y son estos estudios que la psicología entiende como que dan inicio al concepto práctico y teórico de lo que hoy conocemos como psicoterapia. Sigmund Freud y Breuer, los compañeros, aunque presentan posiciones diferentes, como lo decía ahí, uno se basa en que el uno presenta que la causa de la histeria y de todos los fenómenos de corte psicológico se deben a causas neurofisiológicas. Freud se enfoca principalmente, siendo un neurólogo, Freud se enfoca en las causas psicológicas de estas manifestaciones histéricas que hoy ya no le llamamos como tal, sino otros síndromes de tipo neurótico que dan paso a síndromes psicóticos y otros más. Entonces, todo esto es dado precisamente porque estudiando el caso de Anna O, que es el seudónimo que se le da a Berta Pappenheim, nació en 1859, desencarna en 1936. Ella sufría de alucinaciones, como ustedes pueden leer ahí en esa presentación, de episodios de mutismo, de parálisis generalizada de su cuerpo, incapacidad para beber cualquier líquido, incluyendo el agua, cambios de idioma, incluso llegaba a olvidarse del alemán, que era su lengua natural, teniendo que comunicarse en otros idiomas. Esta serie de fenómenos que confundían a los estudiosos fue llevando particularmente a Sigmund Freud para determinar que en la causa de todas estas situaciones había algo interno psicológico profundo. En el caso de Anna O, era un conflicto con su padre, era un conflicto de tipo sexual que se almacenaba, se había instalado como un trauma, y luego de que Sigmund Freud la escucha en psicoterapias, y de ahí viene una técnica fundamental que la psicoterapia psicoanalítica establece como la catarsis, ¿verdad? Desahogarse, hablar, sea que esa catarsis, ese diálogo entre el paciente y el terapeuta, hace que el síntoma minimice, se opaque, disminuya,
hasta un punto de poder desaparecer la sintomatología física. Es interesante porque eso todavía se manifiesta hoy. Y múltiples profesionales de índole de la medicina, del corte biomédico, por ejemplo, no creen en las manifestaciones a veces de tipo psicológica y mucho menos de índole espiritual. Y cuando se toca la parte espiritual, se creen y se toma de una forma muy distorsionada de lo que es en realidad. Entonces, desde ese punto de vista, y solamente como una introducción 2, por decirlo así, ¿por qué se recrudecen las psicopatías en tiempos de crisis? ¿Por qué es que eso ocurre? ¿Por qué será que en los momentos de crisis ocurre un recrudecimiento de las diferentes situaciones que nos aquejan? Y esta pregunta es fundamental y que nosotros los espíritas también debemos hacernos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en la humanidad? Y no solamente teorizarlo, sino sentirlo. Muchas veces personas llegan a mí y me preguntan ¿qué ocurrirá con mi esposo, mi papá o aquella persona que llega al estado de adultez, de vejez y se pensiona y queda en la casa y entonces dice, a partir de ahí llegó viejo? Y ese es el argumento que dicen, la palabra que expresan, y todas las mañas, todas esas neurosis estallan, se presentan. Yo les decía, no es que nacen, es que se recrudecen. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron, lo que pasa es que se estuvo distraído de aquella situación. Anteriormente estaba ocupado, ahora está desocupado y se expresa de mejor forma. La convivencia antes era limitada, ahora es permanente. Y en los casos que hemos visto, y uno de los primeros puntos que nosotros vemos que ocurre en esta crisis pandémica, cuando las personas, cuando las autoridades médicas, las autoridades del Estado, estatales, gubernamentales, decidieron que la sociedad debía confinarse por un tiempo específico, más o menos prolongado, surgen las problemáticas de tipo de violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar. Se incrementan los siglos, unidos a problemas de tipo económico, social, gubernamental y demás. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque el espiritismo reconoce que el ser es integral. Y hoy la Organización Mundial de la Salud define que el ser es de tipo biológico, de tipo psicológico, de tipo social y también es de tipo espiritual. Las dimensiones del ser deben tomarse de una forma integral, donde lógicamente lo principal, lo primero es lo espiritual y por tanto es lo primero que nosotros deberíamos atender, pero es lo último que a veces atendemos. Entonces, se recrudecen además porque nosotros estamos atendiendo muchas veces necesidades que están en la base. Como ustedes están viendo en esta figura, la pirámide de las necesidades según Abraham Maslow. Nosotros muchas veces estamos atendiendo la existencia para suplir nuestras necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de pertenencia, de atención y muy pocas veces estamos atendiendo las necesidades de autorrealización. Cuando hablo de esto, digo pocas veces a la humanidad, pero los espíritas lógicamente estamos en otra lógica, ¿no? Porque estamos aquí, por ejemplo, en este tipo de reuniones, atendiendo a unas necesidades de tipo de autorrealización, de la verdad, de felicidad, de belleza, de simplicidad, de justicia, de perfección y de totalidad. Son necesidades de crecimiento. Cuando el ser humano se enfoca en las necesidades de crecimiento interior, cuando entendemos que hace falta vincularnos a una realidad y un objetivo de vida superior, entonces eso va permitiendo que las crisis que se generen de cualquier tipo, incluso las pandemias, se reduzca su impacto. Cuando no estamos afianzados en estas necesidades de orden elevada, simplemente las crisis llegan y nos derrumban con facilidad. Entonces, ante esa pregunta, ¿por qué será que
en tiempos de crisis se recrudecen. Es precisamente porque no tenemos un ancla, no tenemos una situación que nos permita ligarnos, unirnos a estos objetivos existenciales de índole superior y que el espiritismo también nos ayuda a entender. Entonces, la propuesta espírita para ese equilibrio psicológico son 4. La beneficencia, la caridad, el autoconocimiento y el estudio constante. Porque al lado, ya esto es como una propuesta de equilibrio psicológico, debemos decir, como ya hemos dicho, y podemos inferir de las diferentes realidades que hemos visto, de los estudios que hemos realizado, las aproximaciones empíricas de los casos que hemos atendido, es que en primera medida la ansiedad generalizada pulula, incluso entre los espíritas. Hace poco, hace unas semanas, tuvimos la oportunidad, nos reunimos un grupo de espíritas, trabajadores del centro espiritual al cual hago parte, y tomamos la decisión, un grupo de ir los viernes por la tarde a hacer el evangelio, y otro grupo de médiums ir los sábados por la mañana, de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, para estudiar nuevamente, retomar la actividad práctica mediúnica. Y empezamos a darnos cuenta que la mayoría estaba en una ansiedad generalizada, producto del miedo, de la crisis de pánico que se generaba por ir allá, con todos los protocolos de bioseguridad. Es entendible que tenemos que cuidarnos, pero también es entendible que tenemos que propiciar elementos de seguridad psicológica y espiritual, principalmente cuando actuamos en el bien, no tener miedo y bajo todos los parámetros de seguridad poder alcanzarlo. Ansiedad, el pánico, unido a la depresión, la psicosis, son estos 4 elementos psicopatológicos que están pululando hoy. Y desde el punto de vista espiritual, todos estos elementos, la ansiedad, la depresión, el pánico como síndrome, las psicosis profundas, unidas a un rudimento, o no un rudimento, unidas a una mediunidad, a la sensibilidad mediúnica, puede generar en casos de obsesión. Todos estos 4 elementos psicológicos anunciados anteriormente, como la ansiedad, como la depresión, como el pánico, como la psicosis, generan ideaciones suicidas. Generan el suicidio mismo, generan otros tipos de trastornos, y que si le unimos a esto los procesos obsesivos, entonces estamos delante de una pandemia no solamente de tipo física, sino que de un conflicto moral más superlativo. Y ahí nos llama la atención el espiritismo, cuando nos dice que la crisis verdadera que iba en boga para la transformación de la humanidad hacia un mundo de regeneración, no era una crisis biológica, no era una crisis convulsiva de manera física, sino era una crisis moral. Era una crisis que denota al ser como tal. Porque cuando entendemos la ley de causa y efecto, cuando entendemos esa acción-reacción, nos vamos a dar cuenta que todo obedece precisamente a leyes fundamentadas en esa reciprocidad. Y si hoy el planeta convulsiona, si hoy nuestra sociedad está al punto del colapso moral, que de paso hay un colapso de tipo económico, social y biológico, es porque la base de la moral estaba resquebrajada y la humanidad entera no se daba cuenta, y todavía hoy nos damos cuenta muy poco, porque muchos continuamos en los mismos procesos de desequilibrio, muchos continuamos en los mismos procesos de orgullo, la actividad pandémica, la acción pandémica, y todo esto nos obligó a encerrarnos en casa físicamente, pero es la propuesta de la interiorización que el espiritismo nos expone. Pregunta 919 del libro de los espíritus. El mejor método para poder avanzar de esta misma existencia y resistir las incitaciones del mal es el autoconocimiento. Y para poder autoconocernos tenemos que echar un viaje interior. Tenemos que ir hacia adentro. Y para ir hacia adentro tenemos que hacer un proceso de recogimiento.
y múltiples veces no estábamos nosotros acostumbrados a esa acción. Paralelo a esas 4 propuestas de transformación que el espiritismo pone. Además, la pregunta 625 del libro del Espíritu nos dice, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios envió a la tierra para servirnos de guía y de modelo? Los espíritus responden, mira a Jesús, contempla a Jesús. Ahí está Jesús como modelo de comportamiento moral para poder salir adelante. Y la propuesta siempre se basa en la moral. La propuesta siempre se basa en lo fundamental, que es la transformación y el esfuerzo que se hace en dominar nuestras malas inclinaciones. La beneficencia tiene que seguir siendo un punto clave, importante, para nosotros avanzar, ¿verdad? Ante eso, en Lucas 10, versículos 25 a 37, y que con plena seguridad todos los aquí presentes estamos acostumbrados a leerlo, ya no lo sabemos. Y dice, Jesús tomando la palabra dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y dio en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Y después de haberlo herido, le dejaron medio muerto y se fueron. Aconteció pues que pasaba por el mismo camino un sacerdote, y cuando lo vio, pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba por su camino llegó cerca de él. Cuando lo vio, se movió a compasión y acercándole le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Y poniéndolo sobre su bestia, lo llevó a una hospedería y tuvo cuidado de él. Y otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y cuanto gastares de más, yo te lo daré cuando vuelva. Viene la pregunta fascinante de Jesús, ¿no? Aquí está en la imagen moderna. Ya no es una persona en su burro, sino una persona en su moto. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que fue atacado por los ladrones? Y esta es una representación porque, como ustedes ven ahí, aquel hombre en esa moto, Chopper, estilo Chopper, de marca parece Harley Davidson, una pañoleta, chaqueta de cuero, botas de cuero, era, uy, qué delincuente. Ah, esa es la apariencia externa. Jesús, cuando hace esta pregunta, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que fue atacado por los ladrones? El doctor le dijo, aquel, respondió el doctor, que usó con él de misericordia. Pues ve, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. Es otro de los puntos fundamentales en lo cual tenemos que entender cuál es el mensaje último, el núcleo de enseñanza que debemos extraer. La principal cosa que debemos extraer para nuestra esencia de lo que nos viene a decir toda crisis de la existencia, principalmente esta en la que estamos todavía viviendo y que al parecer vamos a durar por lo menos con esta misma situación agobiante 1 o 2 años más. Entonces, ¿cuál es aquel? Ya Jesús nos lo viene diciendo cuando él dice, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo? Aquel que usó de misericordia con el otro. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a lo exterior y estamos descuidando el interior. Muchas veces nos prestamos más atención a las formas que al fondo. Estamos prestos más al cuidado de lo externo que al cuidado de lo interno. Muchas veces estamos más atentos al cuidado físico de las casas que al cuidado íntimo de las familias. Muchas veces estamos más atentos a todo lo concerniente con los estatutos y organización normativa de los centros espíritas y nos estamos olvidando de la fraternización entre los miembros. Muchas veces estamos más atentos a esa parte lucrativa, financiera, administrativa, que al diálogo permanente para descubrir las necesidades reales de nuestros amigos que nos acompañan en la casa espírita. Entonces, la propuesta para poder resistir a todas esas incitaciones externas hacia el mal, hacia los disturbios psicológicos de orden profundo, es identificarnos primero con nosotros mismos.
toda ansiedad, toda depresión. Y eso quiero remitirme cuando nosotros leemos en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 25 que habla sobre la melancolía. En la época de Kardec en que fue escrito el Evangelio según el Espiritismo, se entendía a la depresión como melancolía. Posteriormente, en 1920, 1940, posteriormente con rigor, en los códigos deontológicos, en los códigos de clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Psicológica Americana, se establece ya el cuadro clínico de depresión y se llama depresión, a lo que anteriormente se llamaba de melancolía. Y el capítulo 5, ítem 25, dedica una parte fundamental a las causas espirituales de la depresión, que es de la melancolía. Los espíritus dicen, ¿por qué una leve tristeza se apodera de ese cuerpo? Se apodera de esa persona, que lo hace lánguido, pesada su existencia. Dice, deseos de liberarse. ¿Liberarse de qué? Es la pregunta. Deseos de liberación, porque lo que estamos aquí encerrados en el cuerpo, en esta actividad social, agobia, queremos la libertad. Y por eso derivan las depresiones, cuando no son causas fundamentales en algo que acontece a nivel físico. Las ansiedades, la ansiedad ocurre cuando no sabemos lo que ocurre, lo que va a ocurrir en el futuro, cuando hay una pérdida de fe, y eso los psicólogos no lo hablan. El que es ansioso se acelera, le da miedo lo que viene, no sabe lo que le ocurre en el futuro. El espírita sabe, y por eso es que el espiritismo viene a decir que es el gran consolador. Una vez una amiga espírita muy cerca, hace unos días, me recordó y me daba las gracias de algo que yo había olvidado por completo. Y me recordó un diálogo que tuvimos hace múltiples años, más de 15 años quizá. Y me decía, Waldo, yo te agradezco porque tú me sacaste de una depresión. Yo no recuerdo. Y yo, ¿cómo fue eso? Le pregunté, ¿cómo fue eso? Me dice, yo estaba en esa característica propia del deprimido, que la psicología llama de rumiación, que viene de la rumia, de los rumiantes que tienen varios estómagos. Y cuando una rumia es que la comida, el pasto, como la celulosa es diferente de digerir y se alimenta de pasto, entonces va, mastica, traga, regurgita, vuelve, mastica, vuelve y traga, vuelve, saca, mastica y vuelve y traga. Esa es la rumia. Eso se llama de rumiación también desde el punto de vista psicológico. Ese concepto se adopta o se adapta para todos esos pensamientos que estamos dándole vuelta. Masticamos, tragamos y volvemos y damos vuelta y damos vuelta, ¿verdad? Y no salimos de ahí como un atolladero, como el carro que está atollado en el barro, que está dando, pero no se mueve del mismo lugar. Entonces esa amiga me decía, tú me dijiste en algún momento, bueno, sí, entonces tómate, ves a un cerro y tírate si tú ves que tu vida no tiene sentido. Pero ya tú eres espíritu y sabrás que te encontrarás en el futuro algo sorprendente a la realidad. Dice, eso la despertó, la chocó, un shock en ella, despertó y dijo, es verdad si soy espírita. Y sé que toda acción, todo sufrimiento que hoy me acontece es porque necesito para eso. Cuando sé que estoy encerrado en un cuerpo y lo siento, y siento la necesidad de liberarme, entonces trabajo fuertemente porque sé que en algún momento me liberaré. Y trabajo en la caridad, en el perdón, trabajo en todo lo que se necesita. Y es el segundo punto de la propuesta espírita que traemos por ustedes. La caridad, que se fundamenta en benevolencia, en indulgencia y perdón. Porque yo sé que eso me va a traer libertad. Yo sé que esa es la forma de liberarme ante toda crisis. Eso lo propuso Kardec, los espíritus, en la pregunta 886, el verdadero sentido de la palabra caridad según Jesús. Benevolencia, indulgencia y perdón. Cuando nos concentramos en eso, vamos a tener un seguro de vida espiritual sorprendente, ¿verdad? Y lo que ya decíamos, el autoconocimiento, que está plasmado en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus.
Un sabio de la antigüedad ya nos lo dijo, ese sabio, ya todos lo sabemos, que es Sócrates. Conócete a ti mismo. Urge, tenemos prisa de poder autoconocernos, porque a veces pretendemos conocer a los demás sin conocernos a nosotros mismos. Como dice Jesús, queremos estar identificando la paja en el ojo de nuestro hermano cuando no nos damos cuenta que tenemos una viga en nuestro propio ojo. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Tenemos que pedir, exigir perfección, pero a nosotros mismos. Con equilibrio, sin culpas y sin disimulos. Y el estudio constante de esta realidad espiritual. El estudio constante que nos propicia a nosotros un conocimiento de toda aquella propuesta de Jesús. Es decir, y dar gracias a Dios porque estamos en un momento cumbre de la evolución planetaria. Estamos en un momento interesante en que esta crisis marca nuevos estados y el estado de regeneración urge hombres nuevos. Y el hombre, cuando no camina por el sendero del amor, entonces necesariamente tocará caminar por el sendero del dolor, porque son dos las formas que se utiliza la espiritualidad para hacernos avanzar, o el dolor o el amor. Muchísimas gracias y tenemos, como lo prometido, unos minutos para que podamos realizar las diferentes preguntas que podamos tener. Si dentro de las personas que están aquí tienen alguna inquietud para nuestro querido hermano Waldo, estamos prestos a que hagan las consultas, las preguntas para las declaraciones respectivas. Aprovechemos este tiempo valioso para todas las inquietudes que se nos presentan. Está abierta la tribuna, por favor. Buenas tardes. Waldito, yo quería preguntarte, de acuerdo a esa promisión que tú hablabas psicológica, pues sí se ha visto mucho en las personas que sufren de esa depresión aguda. ¿Cómo podríamos como ayudarlos, orientarlos para que ellos como que salgan de ese estado? Dadou, yo esa voz la conozco, es Piedad, ¿verdad? Sí, señor. Como está ahí el nombre de Dadou, no sabía, pero esa voz es inconfundible. Muchas gracias, Piedad, por tu pregunta. Porque precisamente la depresión fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad del siglo. Y aquí precisamente lo tengo. Voy a buscar aquí, ustedes me disculpan rápidamente, mientras, si Piedad me lo permite, y el resto del personal también, de lo que estábamos hablando ahora, de la codificación de las causas espirituales de la depresión. Decía, podemos confirmar en la historia que anteriormente, voy a compartir acá, me disculpan. Anteriormente, la palabra depresión en la época de Carden, que fue escrito el Evangelio sobre el Espiritismo, era conocida como melancolía. Y aquí dice, fíjate, Piedad, lo que nos habla acá. La pregunta, ¿sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace sentir y os hace encontrar la vida tan amarga? Esa es una característica fundamental de la persona que está en depresión. Siente el sufrimiento ahí mayor, principalmente con una depresión profunda. Algo lo lleva a ese estado amargo. Y muchas veces las personas regañan al otro, no les entienden, le dicen, que ese no quiere salir de ahí. A veces le cuesta. A veces cuesta mucho. Dice,
la respuesta. Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad, y que ligado al cuerpo que le sirve de prisión, se agota en vanos esfuerzos para salir de él. No obstante, al reconocer que esos esfuerzos son inútiles, cae en el desaliento. Y como el cuerpo sufre su influencia, se apoderan de vosotros la languidez, el abatimiento y una especie de apatía que hacen que os consideréis desdichados. Ojo aquí, porque si ustedes ven en esto tan lindo de los espíritus, aquí nos están hablando del siguiente aparte. Y como el cuerpo sufre su influencia, es decir, el cuerpo sufre la influencia del espíritu. Entonces se apodera la languidez, es decir, caen los hombros. Hay una menos producción de ciertas hormonas que hacen que seamos vitales. Entonces, para poder sacar a una persona de la depresión, es una cuestión integral, que primero tenemos que atender la parte física, claro que sí. El mejor antidepresivo que existe, con certeza, cuando no es una situación psiquiátrica de urgencia, que amerite hospitalización inmediata, si no es eso, si no estamos en un lado extremo, el mejor antidepresivo es el ejercicio físico. El mejor antidepresivo es salir a caminar, salir a pedalear en bicicleta, ir al campo y trotar, correr, por lo menos media hora en cada jornada, por lo menos cada tres veces a la semana. Ese es el mejor antidepresivo a nivel biológico, a nivel fisiológico. Luego de eso, indagar cuáles son las causas que producen el estado de melancolía y cuáles son esos esfuerzos vanos que la persona cree estar haciendo para salir de esos estados de aflicción. Entonces, cuando se identifican esos estados, atacar la causa. Por experiencia, casi siempre encontramos las causas en la falta de perdón, en traumas infantiles, en identificación conflictiva con su papá, un papá castrador, una mamá sumisa. Casi siempre allí está la base social de una depresión. Y es más complejo aún cuando vamos a causas espirituales profundas. Entonces ya abordar las causas espirituales ameritan un entrenamiento más específico desde la propuesta espírita. No estamos hablando de regresión, ni estamos hablando de nada, estamos hablando de encontrar las causas espirituales y que por ley de causa y efecto, no me acuerdo cuál es la pregunta hermosa también del libro de los espíritus, cuando Allan Kardec pregunta, ¿cuál es la forma, cuál es el método para poder reconocer quiénes fuimos en la existencia pasada? El espiritismo, los espíritus proponen una técnica formidable, dice, análisis de las tendencias, conocer nuestras tendencias. Entonces, cuando analizamos, estudiamos las tendencias en el paciente, en aquella persona que tiene una depresión, vamos a ver dónde está la causa y cuál es su tendencia a que está haciendo que esa situación se convierta en aflictiva. Ahí ya identificamos la causa. Y como causa y efecto, el trabajo se da en esa dirección. Enseguida, caridad, perdón, amor y demás. Espero que haya sido suficientemente explícito. Gracias, Ubaldo. Gracias. Tenemos una pregunta de Delia Viteri. Nos dice, una consulta. La causa de los graves problemas mentales, como psicosis o neurosis, ¿es la misma que para los desórdenes leves como fobias, manías o ansiedad? Bueno, es una pregunta muy interesante. Y aquí hay una cosa fundamental. Nosotros tenemos una herencia de la mecánica clásica de Newton, la mecánica de Newton, la física clásica, que nos habla de causa y efecto. Lineal. Entonces decimos, esta causa, este efecto. Yo me voy a tomar el siguiente
Voy a alejar un poco la cámara y voy a hacer, ustedes van a ser testigos del siguiente fenómeno. Va a ocurrir aquí el siguiente fenómeno. Este fenómeno que están viendo en la pantalla. Este es el fenómeno. ¿Qué ocurrió? Acabó de caer un bolígrafo en mi escritorio. Yo pregunto, ¿por qué se cayó? Explicación 1. Porque la gravedad actuó sobre ella. Ok, eso es verdad. Explicación 2. Porque yo abrí los dedos y él se cayó. Porque si no abro los dedos, él no se cae. Explicación 3. Porque mi cerebro dio la orden a mis músculos para que inflexionaran o relajaran los músculos, los tendones de los dedos, este se abriera y este cayera. Explicación 4. Porque me dio la gana de que se cayera. Entonces, ¿cuál de las 4 respuestas es verdad? ¿Cuál de las 4 causas son verídicas para que el lápiz se cayera? Las 4 intervinieron. Porque si mi cerebro no envía el mensaje a mis músculos, si yo no pienso en que se caiga, si no existiera la gravedad, entonces el bolígrafo no cae. Porque si no hay gravedad, el bolígrafo queda aquí, va para un lado, va para otro. Si mi cerebro está dañado, yo no puedo inflexionar, pero si no me da la voluntad de hacerlo, tampoco se cae. Entonces, todo fue un conjunto de causas. Yo hago la siguiente pregunta. Imaginemos esto. Esas 4 causas que pueden venir otras causas. Ustedes pueden tener en mente otras causas para explicar ese fenómeno. Ahora imaginémonos un caso tan complejo como una psicosis, por ejemplo. ¿Será que esta es la causa para que se desarrolle una psicosis? No. Son múltiples las causas que intervienen para que un fenómeno de esa naturaleza opere. Entonces, mi querida Delia, las causas, no podemos hablar de que la respuesta no puede ser nunca que la causa de una psicosis es totalmente diferente de una neurosis, ni la causa de la fobia es totalmente diferente. No, tenemos que indagar siempre las causas. Yo tuve la posibilidad de leer en un caso y de conocer directamente la causa de un asma, por ejemplo. Y la causa de un asma, la más verídica, la más de periferia, era una causa espiritual de una persona que por accidente se cayó en el mar y se ahogó. Y durante el ahogamiento iba pensando, no puedo respirar, 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 y fue muriendo. Se fue al plano espiritual con el cliché, la idea, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Cuando reencarna, inconscientemente está instalado un cliché mental, no puedo respirar, no puedo respirar, y se ahoga el asma. Ahí encontramos, ¿es la única causa? No. Y empieza la psicoterapia y empezamos a descubrir otras causas que alimentaban un núcleo energético. Entonces, muchas veces yo tengo fobia a determinadas circunstancias, es porque tengo una experiencia del ayer o de la hora que ocurre a esa fobia, pero que unida a otros factores pueden explotar en algo profundo. Por ejemplo, muchas veces nosotros culpamos a los jóvenes cuando llegan a cierta edad y le temen a la oscuridad. Pero resulta cuando indagamos en la crianza al niño para que coma, le decimos, tómate la sopa porque si no viene el cuco en la noche te come. Tómate la sopa porque si no viene el loco y te agarra el pie cuando estás durmiendo. Tómate, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que nosotros decimos, oye, este niño, ¿por qué es tan miedoso y le tiene miedo a la oscuridad? Pero no nos acordamos, o lo hicimos inconscientemente, de meterle ese temor, de infundir ese temor, ¿verdad? Por cuestiones socioculturales que aparentemente eran inocentes, pero se instalaron como un conflicto profundo. Entonces no podemos hablar de causas únicas, sino de múltiples
causas que generan un fenómeno. Bueno, veo que Roy dice, todas las depresiones nos pueden llevar a ser obsesados. Todas las depresiones, aparentemente sí. En principio, sí. ¿Por qué? ¿Qué es una obsesión? Una obsesión se debe a una identificación mental de una mente con otra. Cuando tú estás deprimido, tienes las defensas espirituales también bajas. Entonces das pie para que los pensamientos que tú proyectes de minusvalía, pensamientos de ideación suicida, pensamientos de abandono, de ira, cólera, ese pensamiento por ley de causa y efecto fluye al ambiente, a la psicósfera próxima. Y los espíritus identifican y se identifican por una ley física de afinidad, y eso hace que se atraiga hacia nosotros ese tipo de pensamientos, ese tipo de espíritus que piensan esos pensamientos. Porque es que los pensamientos no están solos. Para que exista un pensamiento, existe un ser pensante. Ese ser pensante es el espíritu. Entonces, nuestros pensamientos atraen pensamientos. Y cuando los pensamientos son de orden negativo, atraemos espíritus de orden negativo. Y entonces se identifica, en esa identificación fluídica mente a mente, en el primer grado llamado de obsesión simple, se instala una obsesión. Entonces, lo más seguro que haya ahí una obsesión simple, cuando no es fascinación, cuando no es subyugación. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es un tema muy profundo. Pues yo tengo formación en salud y con el conocimiento espírita que le da a uno, gracias a Dios, la oportunidad de tener esta gran herramienta para nosotros y compartir. He visto, o sea, he tenido la experiencia de ver múltiples situaciones de personas en situación de depresión donde reciben un tratamiento alternativo o complementario, y a través del cual, como dice uno, como el salto cuántico, mejoran. Otras que reciben el tratamiento integral, o sea, espiritual, desde la medicina ortodoxa, complementaria y medicamentosa. Y el paciente no mejora, o mejora una parte. Entonces ahí es esa parte también de los procesos bioquímicos que los pacientes deben de depender de un medicamento. Pero también dentro de todo lo que refieres y en alguna literatura y lo que ven en algunas personas es que el paciente, cuando hay es que por invigilancia atraemos, pero que cuando se hace todo un proceso integral y se desligan algunas cosas, que el paciente queda con ese gran vacío y necesariamente necesita una ayuda psicoterapéutica para lograr que él como que encuadre dentro de él mismo, porque quedan grandes vacíos en el momento en que se desligan influencias. De pronto me gustaría, pues, ¿qué nos puedes referir al respecto? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta Lucía. Yo respeto mucho las diferentes posturas psicoterapéuticas de orden convencional, de orden alternativo. Muchas tienen validez, muchas, y las respeto, ¿no? Pero acá, como nos fundamentamos precisamente en la terapia espírita, fundamentalmente, sin desconocer, porque vengo también en mi formación de psicólogo, siempre encontramos que la propuesta, y por eso me gusta la pregunta 9 y 19 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el método más eficaz? Me gusta ese porque cuando nosotros entendemos el método más eficaz, sugiere que existen otros métodos eficaces. En este caso es el método más eficaz. ¿Para qué? Para transformarnos desde esta misma existencia y resistir las incitaciones del mal. Entonces, fíjense que cuando ahondamos y entendemos que la terapéutica espírita propicia la transformación moral, porque la transformación moral es la causa integrante o la principal misión de nuestra existencia corporal. Entonces vamos a darnos cuenta que es el autoconocimiento, porque detrás de todo tipo de enfermedad, cuando es principalmente es de orden profundo, tenemos una causa espiritual. Y para poder resolver las causas, tenemos que ahondar en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, la terapia cuántica, las terapias de tipo alternativo, las respetamos todas, todas las respetamos. Sin embargo, nosotros atendiendo y sin desconocer la importancia de la terapia química, convencional o homeopática, porque es también químicos, aunque sean de tipo de origen natural, tienen importancia, actúan en la periferia, mientras que la transformación moral actúa en el núcleo, que es el ser. Entonces, cuando hay una transformación moral, lógicamente habrá una sanación profunda del ser. Ubaldo, yo pienso que ha sido extremadamente claro y no sé si de pronto alcanzamos para una pequeñísima inquietud, no inquietud, pero sí un aporte que quiero hacer con un cuestionamiento para que tú nos amplíes un poco. Okay. Además de todo lo que has tocado, yo he notado en algunos pacientes cuando hago las psicoterapias que muchos de sus problemas están fincados en una culpabilidad de errar constantemente. Es como que nos ha quedado en la psiquis profunda ese famoso mea culpa, mi amadísima culpa de la religión católica. Entonces, muchas personas en la angustia y el desespero de errar permanente y constantemente, se está cayendo en esa culpabilidad que no permite que se tomen iniciativas o que se tomen propuestas de trabajo. Correcto. Correcto, concuerdo contigo. La culpa es la base de todos los conflictos psicológicos que tenemos. Cuando hacía la presentación inicial de la paciente Ana O, ella tenía una culpa profunda y la síntesis histórica que hay de su situación es que ella sentía inicialmente una parálisis de su brazo derecho y todo el cuerpo se iba paralizando poco a poco. Además de las otras manifestaciones físicas que tenías, la principal era esa parálisis. El médico que la trataba desde el punto de vista médico, biológico, y no conseguía alivio. Se mejoraba, volvía, recaía, se mejoraba, volvía, recaía.
hasta que el médico le dijo, lo siento mucho, tengo que remitirla a otro especialista porque yo no puedo, no encuentro la causa de su situación. Entonces, Anaón se abrió psíquicamente, emocionalmente se abrió para el médico y le dijo, gracias por su sinceridad, por expresarme esto. Me genera confianza, tanta confianza que necesito contarle algo que nunca antes se lo he dicho a nadie. Pero como usted me genera esa confianza, quiero decirlo. Y le dijo, bueno, quiero que sepas que ya no eres mi paciente, no soy tu médico, hablemos ahora como amigos. Pero como amigo voy a hablar. Y empezó a contarle, dice, cuando estaba despuntando la adolescencia, cierto día miro para mi padre y veo que él me mira y que esa mirada es de amor, pero no del amor que siente un padre para con su hija, sino del amor que tiene un hombre para con una mujer. Y eso me llenó de rabia, porque la religión siempre me decía que eso era pecado. Me llenó de rabia. Y cierto día, estando jugando, hablando con él, me doy cuenta de que yo amo a mi padre, pero identifiqué que no era un amor que una hija siente por su padre, sino el amor que una mujer siente por un hombre. Y me dio mucha rabia, porque pensé que era mi padre que estaba propiciando eso. Cuando él se aproxima, intenté pegarle, pero en ese momento me acordé de mi religión, que dice, eso es pecado, y me aguanté. Dice, después al día siguiente me levanté con un dolor en el brazo. Y me levanté con un dolor en el brazo y poco a poco ahí fui con el dolor. El médico dijo, epa, encontramos aquí una causa, un síntoma físico que no obedece a un problema biológico. Fue cuando habló con Sigmund Freud, le presentó el caso y a partir de ahí Freud encuentra la psicoterapia, la catarsis como forma de aliviar, porque la causa estaba precisamente anclada en una culpa. Las culpas, ¿por qué se dan? Precisamente por múltiples fenómenos diversos, siempre atendiendo a normas sociales que no dicen a las normas espirituales. Como decíamos hace un momento, estamos atendiendo más a la periferia que a lo profundo. Atendemos más a las cosas que están lejos de la realidad espiritual. Jesús ya nos lo dijo. Entonces, lógicamente que identificando dónde actúan las culpas, nosotros podemos generar liberación definitiva en nosotros. Bernie Siegel, un mayor oncólogo vivo de la historia reciente, nos dice que detrás del cáncer de próstata está el temperamento macho, fuerte. Y detrás del cáncer de mama está el temperamento igualmente macho, fuerte. Entonces, hay una relación directa entre la emoción y los problemas de tipo fisiológico. Cuando yo tengo una conducta que es de desprecio por mí mismo, una conducta de poca satisfacción con lo que yo soy, poca satisfacción con lo que tengo, poca satisfacción con mis situaciones externas, estoy afectando nuestro cuerpo, impacto mi cerebro, impacto el sistema límbico y hacen que ciertas hormonas dejen de fluir convenientemente y genere una depresión. Entonces, cuando yo le doy a mi cuerpo a nivel biológico una reserva extra de aquel elemento químico que está deficiente en mí, voy a tener una reacción fisiológica que me hace estar mejor. Claro que sí, pero no estoy atendiendo allí la causa espiritual, la causa psicológica profunda. Es por eso que la medicina y todas las propuestas convencionales que están al servicio de la humanidad, la respeto y claro que sí. Pero eso es la periferia apenas. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay enfermedades, hay enfermos. La Organización Mundial de la Salud ya hoy revalúa el concepto de salud. Y antes se pensaba que salud era ausencia de enfermedad. Hoy dice que es el equilibrio
entre las diferentes dimensiones del ser, emocional, biológico y económico, yo completo y lo espiritual. Porque encontramos personas que tienen enfermedades, pero que son saludables. Solo para nombrar un ejemplo, Juan Antonio Durante, que sé que muchos de aquí, varios de aquí lo conocimos. Amigo nuestro, lo quería mucho. Y tenía más de un cáncer en su cuerpo, pero un cáncer, y él era una persona saludable. Y murió de todo, de cualquier cosa, menos de cáncer. Era saludable. Entonces nosotros debemos aprender a amar la crisis, porque debemos entender que cuando hay una crisis profunda en nosotros, existe un mensaje, que hay un desajuste de tipo espiritual. Yo no acostumbro a decirle en mis conferencias espíritas, en mis atenciones de ningún tipo, rechaza el mal pensamiento, rechaza la imperfección en absoluto. Yo le digo, conoce y deja que ese pensamiento fluya e identifícalo. No demores comer mucho, pero llega, no lo rechaces, llega y piensa, ¿por qué es que llegó ese pensamiento suicida en mí? ¿Por qué es que está llegando esa idea suicida? ¿Por qué es que yo me quiero matar? Tengo que elaborarlo y pensar cuál es. Y si identifico, es por esa crisis. ¿Y por qué es que yo tengo esa crisis? Porque es que no la acepto. ¿Y cómo es que no la acepto? Y empiezo un diálogo interno. Y ahí mismo, si es una obsesión, ahí mismo estoy haciendo un proceso de autoliberación y estoy entrando en un proceso de autoconocimiento. Por eso yo, con todo el respeto de muchos espíritas que rechazan el mal pensamiento, rechazan sus imperfecciones, no, porque eso es, estamos en contra de él, pero por otro lado decimos, ámate como tú eres, ámate a ti mismo. ¿Y cómo me voy a amar a mí mismo si me están diciendo que tenga que rechazar mi orgullo cuando yo sé que soy orgulloso? Pero me están diciendo, rechaza lo que eres, pero ámate al mismo tiempo. Es imposible. Es decir, eres orgulloso, eres vanidoso. Claro que sí, y me amo así. Pero a pesar de eso, voy a transformarme, porque tengo que encontrar la causa de mi orgullo y trabajarlo, ponerlo allí, decir, soy, pero voy a modificarlo. Y esa es la medida fundamental del autoconocimiento, no hay otra. Autoconocimiento implica aceptarnos como somos, aceptarnos con inferioridades, pero no quedarnos en que soy perfecto. Con múltiples personas he escuchado, aquí en Santa Marta, en otros centros espíritas, recuerdo una dirigente de muchísimos años, ya desencarnó, ella decía, yo soy indisciplinada, necesitaré 10 reencarnaciones para poder transformarme. Tampoco, porque eso es negligencia. Eso es negligencia y no podemos negligenciar. Hay otras personas que dicen, no, yo soy así, necesitaré cuántas miles de reencarnaciones. No, negligencia. Podemos desde ya.